Muy buenas y lluviosos días. Seguimos con la sección rodando y lo hacemos esta vez, volvemos con Zontes y lo hacemos con, yo creo que el modelo más importante del mercado para la marca china en este año, el año pasado, porque conlleva una serie de intenciones por parte de la marca bastante claras. Quieren romper el mercado con este segmento crossover que ha aparecido en el mundo urbano, en el mundo scooter, y lo hace con la 368G. Como veis, una moto a medio camino, moto scooter, con una llanta de 17 pulgadas, un motor 3,5 de un solo cilindro, casi 40 caballos de potencia y, como veis, con un diseño bastante rompedor, bastante bien equipada y que promete mucho por muy poco. Así que empezamos. Empezamos por el análisis estético de la moto, que creo que es una de sus partes más clave. Tenemos un diseño muy agresivo, muy al estilo de las ADV de alguna japonesa, con unos faros bastante afilados, una parte central con el color, en este caso este gris pastel, muy parecido también a la estética que tenemos en la 703F, nada que ver, pero bueno, sí que se parecen un poquito en cuanto a intención estética. Parte baja incluida con estas defensas en aluminio. Aquí, como veis, detalle tecnológico, tenemos una cámara frontal, luego os enseño la trasera, detallitos en azul y parte baja con un guardabarros, eso sí, muy normal, muy de scooter. Ya sería lo último que tuviéramos también un guardabarros alto. Rueda, en este caso, de 17 pulgadas, es decir, del tamaño de la rueda de una Naked, ¿vale? Y un solo disco en esta parte derecha firmado por la marca J. Juan. Como veis, los neumáticos son mixtos, digamos, tienen ese carácter off-road y la llanta es de radios cruzados y sin cámara. Si vamos al lateral, pues nos encontramos este mismo concepto. Tenemos una estética de scooter, ¿vale? Pero sub, ¿vale? Para los que entendemos un poquito de cómo va la moda en los coches, se busca eso, robustez, músculo, unas líneas bien marcadas para dar carácter a un vehículo que antes era urbano y se buscaba que fuera lo más simple, sencillo, visual posible. Ahora vamos a todo lo contrario, queremos agresividad y lo tenemos. Pero en cuanto a proporciones son las mismas, pero un poquito más altas. Tenemos una parte delantera con mucho plástico envolviendo la parte de la horquilla, una horquilla que, por cierto, es regulable en compresión. Después de esa zona tenemos el acceso al depósito, que se abre simplemente con dar el contacto, no arrancando, ¿vale? Esta es la parte más clave de la diferencia entre una scooter GT y una moto muy urbana, ¿vale? Porque esta parte, este túnel, en las motos más cómodas urbanas no está, por lo tanto acceder, ahora lo veréis, pero acceder a la moto no es tan sencillo como en una Vespa, por ejemplo, ¿vale? Es un concepto intermedio. Seguimos con la parte del asiento, un asiento amplio, bastante ancho, ya veréis que aunque es una moto baja, digamos, es tan ancho para buscar la comodidad que depende de la altura que tengamos, vamos a ir un poquito justos para llegar al suelo con comodidad. Parte del acompañante, un asiento muy ancho también, con un buen mullido, asideros de sobra para encontrarlos rápido y agarrarnos, es un concepto muy cómodo para dos personas. Parte trasera, también bastante agresiva, pero también tiene un diseño cortante. Creo que también está de moda este concepto, la parte delantera se afila y esta parte trasera vemos siempre un hachazo. Tenemos los grupos ópticos en esta parte divididos en dos zonas, todo obviamente con tecnología LED. Y luego la zona del portamatrículas con este detalle, con este entramado así como de camuflaje, que bueno, que le da un detallito diferente, ya que tenemos que tener aquí esta especie de guardabarros portamatrículas todo integrado, y los intermitentes en el propio portamatrículas. Como último detalle, el escape, muy Zontes en cuanto a diseño, como veis, lo tenemos
cubierto en plástico, pero lo vemos asomar la cola por esas grietecillas. Como detalle también off-road, digamos, ahora me subo para que veáis cómo me queda, pero bueno, tenemos para apoyar los pies, tenemos una zona delantera un poquito más desenfadada, la zona normal, ¿vale? Y luego, como veis, tenemos una y dos estriberas. Esta obviamente es para el acompañante y esta la ha pensado Zontes para que hagamos off-road. Es decir, si nos queremos poner de pie en nuestra scooter aventurera, esa ha considerado que es la posición ideal. Luego veremos. Dicho todo esto, me subo para que veáis lo que os decía antes, el acceso. Si queremos hacer un acceso normal de scooter, hay que levantar bien la pierna. Y así llego yo justito con los pies plantados, pero abriendo mucho las piernas. Siempre el truco para las scooters es echarnos para adelante y así ya llegamos mejor, ¿vale? Y una vez que iniciemos la marcha, echamos atrás porque lo ideal es aprovechar este respaldo, sobre todo en viajes largos, para descansar algo más. Dicho esto, las posiciones de los pies que os contaba, parte delantera, un poquito más estirados, aunque tampoco es una moto larga, ¿vale? Parte central la tendríamos aquí y esta última, hay mucha gente que va en scooter con los pies bastante recogidos, incluso usando las estriberas de atrás, así que para el que le guste eso también y no quiera hacer campo, le vendrá bien esta posición. En cuanto al manillar ancho, en negro, que queda bastante chulo, con las manetas también en negro, estos paramanos con la estructura en hierro bastante útiles, sobre todo para días como hoy, que hace tanto frío, viento y de todo. Y en cuanto a las piñas, son las de Zontes de siempre, con pequeños cambios, depende del equipamiento de cada modelo. Piña izquierda, tenemos las ráfagas aquí detrás, largas, cortas, warning, intermitencias, el claxon y luego estos dos botones que son para manejar la pantalla. Y podremos manejar la información que aparece, como veis, en esta parte izquierda. Aquí tenemos los kilómetros parciales, velocidad media, consumo medio, temperatura del motor, voltaje de la batería y autonomía. Luego aquí abajo tenemos la presión de los neumáticos y su temperatura, así que tenemos mucha información. Por último botoncito que se me olvidaba, este de aquí, que es para las antinieblas, que también están incluidas. Como veis, este modelo, según lo tenemos en la prueba, viene completamente de serie, ¿vale? Así que tendríamos las antinieblas incorporadas. Luego aquí en esta parte tenemos el control de tracción, ¿vale? Que en marcha podremos activar y desactivar, y la apertura del asiento que ahora veremos. Este es el botón tanto del contacto como del bloqueo, ¿vale? Va todo sin llave, la tenemos en el bolsillo y una vez que le damos ese clac, ha sido el bloqueo de la dirección. Y para encender de nuevo, un simple toque y ya tenemos el contacto dado. En esta parte derecha tenemos el cortacorrientes, el botón de toda la vida que nos ha acompañado siempre con Zontes de los dos modos de conducción. Tendríamos el modo Eco pulsado y si lo quitamos el modo Sport, el botón de arranque y este de aquí abajo los puños calefactables. Así que como veis es una moto, una scooter, como queráis, muy bien aprovechada y con mucha tecnología. Vamos a ver debajo del asiento, a ver qué nos encontramos. También botoncito y abierto. Y como veis, aquí tenemos hueco de sobra para dos cascos integrales, incluso un casco Adventure. En este caso no tenemos ninguno con visera, pero la posición ideal sería algo así, en la que la visera iría hacia adelante. Como veis tenemos sitio de sobra, así que muy bien aprovechado
este espacio. Además tenemos aquí un puerto USB normal, otro de tipo C, un huequito para herramientas o lo que sea y que no se nos mueva, y aquí una sola luz, pero bueno, suficiente para el uso que le vamos a dar al maletero. ¿Y os han parecido pocas las tomas USB? Pues aquí tenemos otras dos también, al igual que debajo del asiento, una normal y otra de tipo C. Bueno, vamos a arrancarla a ver si tiene algo de especial este scooter o no en cuanto a sonido. No mucho. Sí es verdad que luego en marcha veremos que algo más de gracia tiene, pero bueno, poquita cosa. Es una moto para cumplir normativas, así que tiene un sonido discretito. Me pongo el casco y nos movemos. La Zontes 368G no es un scooter que pase desapercibido. Su estética mezcla rasgos de maxi scooter con talles claramente aventureros, y eso ya marca la diferencia antes incluso de arrancar. Al subirte notas una posición dominante, un manillar ancho y una sensación general de solidez poco habitual en un scooter medio de esta cilindrada y de este precio. Parece más grande de lo que es, y eso juega a su favor. En cuanto empiezas a rodar, este nuevo motor 368 demuestra que esta no es un scooter cualquiera. Tiene fuerza desde parado, acelera con decisión y se mueve con mucha soltura entre el tráfico. Su transmisión está bien afinada, las salidas son progresivas, sin tirones, pero con suficiente energía como para incorporarte con rapidez o dejar atrás un semáforo con seguridad. En ciudad se siente muy ágil y esa combinación de potencia y suavidad hace que el día a día sea bastante cómodo y eficiente. Donde realmente sorprende es en la parte ciclo. Rueda delantera de 17 pulgadas, que aporta una estabilidad superior a la de muchos scooters tradicionales, y al pasar por asfaltos rotos o alcantarillas, baches urbanos, etc., la suspensión absorbe bien las irregularidades sin transmitir golpes secos. Además, el doble disco delantero ofrece una frenada potente y dosificable, reforzada por un ABS que no es muy intrusivo y que, al menos en ciudad, no hemos tenido el placer o el problema de catarlo. También tenemos, además, control de tracción. Todo esto hace que se sienta sólida, segura y más cercana a una moto que a un scooter convencional. Cuando sales a una vía rápida, esta Zontes mantiene bastante bien su ritmo, su aplomo, digamos. El motor permite sostener velocidades de crucero legales sin ningún esfuerzo y todavía tiene margen incluso para llegar a una velocidad punta más alta. La estabilidad a velocidad alta es buena y no se sienten flaneos, y el parabrisas, al ser regulable, nos permite ponerlo a una distancia bastante alta que nos quite un poquito el aire del pecho y de la cabeza. Pese a no ser una scooter GT pura, sí que me parece un modelo muy a tener en cuenta para hacer desplazamientos interurbanos o de escapadas de fin de semana. Como les he dicho, está algo más cerca de una moto que de una Vespa, por ejemplo, y eso se nota. Ahora bien, lo interesante de esta Zontes no se limita solamente al asfalto. Gracias a su altura libre al suelo, estas suspensiones con un recorrido algo generoso para ser una moto urbana y esa rueda delantera de 17 pulgadas, puedes meterte en pistas compactas o caminos sencillitos sin que este scooter se sienta muy fuera de su entorno ideal. No es una trail, ni pretende serlo, pero sí ofrece esa tranquilidad de saber que si el asfalto termina, pues no tienes que darte la vuelta. En definitiva, la Zontes es un SUV. Para los que conozcáis los coches, tienen un aspecto un poquito más campero, tienen un pelín más de especificaciones técnicas más camperas, digamos, y que, pues bueno, nos hacen sentirnos un poquito más cómodos en pista. Pero no olvidemos, es algo
puramente, o sea, si hubiera un porcentaje de off-road en este vehículo, estaría cerca del 5% como mucho. En cuanto a ergonomía y confort, pues la postura es cómoda y natural. El asiento es muy amplio y el espacio para las piernas, pues bueno, está, digamos, en la media. Además, como ya habéis visto, tenemos esa posición triple para los pies que nos puede hacer ir un poquito más a nuestro gusto según avance el tiempo. Y esa posición de manillar pues también permite una conducción tranquila y relajada. En tráfico denso, a pesar de este tamaño, este volumen de plásticos y demás, la moto se mueve mejor de lo que parece. El reparto de pesos está bien logrado y el conjunto transmite bastante equilibrio. Es un scooter para usar todos los días, tanto dentro como fuera de la ciudad. En cuanto a tecnología, otro punto fuerte es el equipamiento. Tiene pantalla TFT, modos de conducción, control de tracción. Todo esto refuerza esa sensación de estar ante un producto bastante completo, equipado y moderno. Al final esta 368 transmite confianza. Es potente, estable y tecnológica, pero sin perder la practicidad que tiene un scooter. Y en definitiva, esta Zontes 368G es un scooter urbano con mentalidad aventurera. Es cómoda para el día a día y suficientemente potente para carretera y con ese punto extra de versatilidad que la hace algo diferente, pese a que el mercado también se está llenando de este segmento, pero yo creo que va un pasito más allá tanto en estética como en tecnología y sobre todo con este precio contenido que puede estar por debajo de esos 5.000 euros. Si buscas algo más que un scooter convencional, esta Zontes tiene muchas papeletas para hacerse con el premio. Pues parece que Zontes sigue afinando y mucho en acierto en el mercado, por lo menos en el europeo. Tenían modelos bastante diferentes, pero a lo mejor algo estancados en esa modernidad a la que ya nos hemos acostumbrado y que ya no es tan novedad. En este caso, este modelo creo que logra llegar mucho al corazón de aquellos que se han decidido por estos modelos crossover de motos un poquito para todo y sobre todo urbanos con este aspecto tan agresivo. Lo hace con unas bazas bastante interesantes, un precio por debajo de los 5.000 euros, casi 40 caballos, un pesito ligero, digamos, para poder tener un manejo bueno en ciudad, y lo consigue, y con una estética bastante chula, bastante rompedora, que está un poquito por encima, también en calidad percibida, un poquito por encima de las rivales japonesas y sobre todo con un precio bastante más ajustado. Y encima todo lo que lleva, lo lleva de serie. Una pantalla gigante que se ve muy bien, control de tracción, modos de conducción, puños calefactables, las defensas delanteras, antinieblas, llanta tubeless, parabrisas ajustable. ¿Y qué más queréis? Tenemos todo en un modelo por menos de 5.000 euros. Así que nada, como siempre agradecer a Zontes la cesión de esta moto, también a Medis por su gestión, y no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, darle a la campanita para recibir las notificaciones, y también os podéis encontrar en otras redes sociales como Facebook, Instagram o X, y si tenéis interés real en esta moto y queréis más información, lo tendréis en el blog de supermotor.online. También tenemos coches. ¡Hasta pronto!